Bueno, hola a todos, bienvenidos a este primer webinar que damos. Yo soy Esteban, soy el fundador de Boris, trabajo en retail hace ya varios años, muchos de esos trabajé en industria de moda, me tocó vivir la problemática de los cambios y devoluciones en carne propia, y ahí fue que me puse a investigar un poco sobre este tema, y bueno, así surge Boris. Así que hoy vamos a hablar un poco de cambios y devoluciones, un poco la problemática que traen la aparejada y vamos a ver si podemos, cómo hacemos para transformarlos en oportunidades para nuestro negocio. Un segundo. Bueno, entonces vamos a empezar hablando de qué son los cambios y las devoluciones. Entonces, una cosa importante que a mí me gusta recalcar es los cambios y las devoluciones son una parte del proceso de compra, ¿sí? Forman parte del proceso de compra. Muchísimas veces nos toca hablar con tiendas y los dueños de las tiendas cuando vos le preguntás, che, ¿cómo te gustaría que fueran los cambios y las devoluciones? Te dicen, a mí me gustaría que desaparezcan. Y bueno, no los podemos hacer desaparecer, son una parte esencial. La compra no termina cuando el cliente le llega el producto a su casa o incluso en las tiendas físicas, cuando se lleva el producto de la tienda, sino que termina cuando realmente satisfacemos la necesidad que llevó a ese cliente a comprar. Entonces, como les digo, son una parte de ese proceso de compra y no una parte cualquiera, son una parte esencial de ese proceso de compra. Nosotros gastamos muchísimo dinero a veces en SEO, en posicionamiento, en promociones, etcétera, para lograr esas compras. Y eso está perfecto y lo que tenemos que lograr es que nos compren, pero que esa sea la primera de muchas compras. Lo que tenemos que lograr es fidelizar a nuestros clientes y que nos compren varias veces. Y que el nivel de satisfacción que tengan luego de todas esas compras sea tan alto que se transformen en promotores de nuestra marca. Entonces así vemos que poniendo el foco en la postventa, no solo podemos lograr que las ventas aumenten, sino también que nos baje el costo de adquisición de nuevos clientes, porque todos estos clientes satisfechos se transforman en promotores de nuestra marca. Eso es un poco para recalcar la importancia que tiene la postventa durante todo este proceso, ¿no? ¿Y por qué nos cambian? Vamos a desmitificar que los clientes que nos cambian no son malos clientes, ¿está bien? No hay culpables acá, no es que los clientes no leyeron la guía o lo que sea. No hay culpables, digamos. Sobre todo en el e-commerce, hay una dificultad intrínseca del e-commerce que es que yo no puedo tocar la prenda, no la puedo ver, no puedo sentirla, no me la puedo probar. Entonces me empiezo a hacer una imagen mental de ese producto y después cuando me llega a mi casa, bueno, puede ser que no cumpla con lo que yo pensaba que era el producto. Entonces, esa dificultad de no poder estar en presencia física del producto lleva a que la tasa de cambios y devoluciones en el e-commerce, en la venta online, sea bastante más alta que en los lugares físicos. Pero es algo inherente a ese canal, digamos, y no es que hay que echarle la culpa al cliente y cómo, y yo te lo puse ahí y vos no lo viste. Acá no hay culpables, muchas veces, digamos, hay un error en la tienda, o sea, no es solo que el cliente no ve las cosas físicas, sino que además nosotros se las tenemos que hacer llegar hasta la casa, con la dificultad logística que eso implica, y el trabajo en el depósito, etcétera. No es una tienda que yo lo descuelgo, se lo doy y el cliente se lo lleva. Entonces, hay una serie de complejidades que hacen que estas cosas sucedan, que sean inevitables. Podemos trabajar para minimizarlas, es cierto, vamos a ver qué cosas podemos hacer, pero van a estar siempre. No podemos hacer que desaparezcan, como querían algunos, pero sí, bueno, podemos trabajar para minimizarlas. Y las que quedan, las podemos aprovechar para fidelizar, para lograr que esos clientes nos compren de nuevo y, como decíamos antes, para que se transformen en promotores de nuestra marca. Que alguien quiera cambiar algo no significa ni que está feliz ni que no está feliz. Simplemente con que no se satisfizo la necesidad que tenía al inicio de esa compra y que necesita quizás un paso más o quizás sea la devolución y luego nos van a volver a comprar, ¿no? Lo que les decía antes, no hay clientes malos porque cambian, sino que esto, se los aseguro, la mayoría de sus mejores clientes seguramente en muchos momentos tuvieron que cambiar. O sea, un cambio hace que el cliente se fidelice, que nos compre mucho y que se transforme en un buen cliente a la larga. Para dimensionar este problema
El e-commerce es un canal que viene creciendo de manera muy impactante en los últimos años, sobre todo después de la cuarentena, tuvo una explosión increíble y viene creciendo a tasas de 23, 28% anual en los países de Latinoamérica, ¿no? Acá les pongo la tasa de crecimiento del hot sale de 2023 a 2024 es del 29%. Es decir, es un canal que está creciendo muchísimo. Cuando nosotros le preguntamos a los dueños de esas tiendas, el 73% de esas tiendas dice que tienen un problema con los cambios y las devoluciones. Asumen que los cambios y las devoluciones son un problema para ellos. Entonces es un canal que crece y que a su vez genera ciertos problemas. La tasa de cambios y devoluciones en países que el mercado está más desarrollado, como Estados Unidos, alcanza hasta el 17-18%. Y en algunos rubros, como indumentaria, calzado, hasta el 25%. Es una barbaridad. Según algunas estadísticas, el costo de un cambio en la devolución puede ser hasta el 20% del costo del producto. Y lo peor es que si lo hacemos mal, el 64% de los compradores no volverían a comprar después de haber tenido una mala experiencia. Entonces, si no es el canal principal, está en pos de serlo para todas las marcas. Hoy se ha transformado en el canal principal. Crece a un ritmo muy vertiginoso, digamos. Tiene unas tasas de cambios y devoluciones mucho más altas que en el físico. Y además, si lo hacemos mal, corremos el riesgo de perder clientes. Esa es la dimensión del problema con el que nos enfrentamos. ¿Y cómo impactan esos cambios en nuestro negocio? Ahora vamos a ver por qué queremos que desaparezcan, ¿no? Entonces, este es el proceso de un cambio de evolución en todas las tiendas. Algunas son más chiquitas, otras son más grandes, algunas participan en varias áreas, en otras hay una sola persona que hace todo esto, pero en todas, el proceso pasa por alguno de estos, por todos estos puntos. ¿Está bien? Entonces, se inicia cuando el cliente necesita hacer un cambio en una devolución. Y ahí ya empiezan los problemas, ¿no? Porque cuando el cliente necesita hacer un cambio en una devolución, resulta que nos empiezan a contactar por múltiples canales. Por Instagram, por mail, por Facebook, por la web, o sea, y a veces por canales que ni siquiera teníamos considerados. Eso hace además que necesitemos, además de la gente para atender todas esas consultas, una coordinación interna importante. Porque a veces nosotros tenemos la persona de atención al cliente que contesta una cosa y después resulta que si nos escribieron por Instagram tenemos una community manager que contesta otra cosa diferente. Entonces es la coordinación, es la capacitación de todo el mundo para dar las mismas respuestas. Es un proceso, además, el inicio que lleva muchas demoras. Nosotros le escribimos al cliente, le escribimos y no es que nos contesta inmediatamente, no está pendiente de nuestros mensajes. Entonces tarda tiempo en contestar, cuando contesta la atención al cliente no está, o es fin de semana. Entonces es un proceso que empieza a llevar mucho tiempo, más allá de que hay que validar, que esté dentro de los plazos, que se pueda cambiar, etcétera. Hay una validación de esa solicitud que también lleva tiempo. Todo esto es un montón de gente. Una vez que iniciamos la solicitud, recién iniciamos, entonces viene, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que el cliente nos haga llegar esos productos que él tiene a nosotros? Entonces tenemos que empezar, bueno, viene físicamente, se lo mando a buscar a domicilio, me lo envían desde una sucursal. Si nosotros nos encargamos de la logística, tenemos que generar las guías de la logística, mandárselas, cobrarlas en muchos casos, la cobro, no la cobro. Vamos a hablar después de eso. A veces los clientes se arrepienten, si nosotros pagamos las guías, a veces se arrepienten, no las usan, esas guías quedan inutilizadas, hay que darlas de baja porque si no esos costos nos llegan a nosotros. Y todo esto, además, los productos están en manos del cliente, ¿no? O sea, va pasando el tiempo y el producto todavía no lo tenemos nosotros. Bueno, el cliente nos manda las cosas, nos llega el depósito. En el depósito a veces cuando viene el correo no es que nos trae la cajita del cliente y nos la deja, nos deja una bolsa con un montón de cajas ahí, de productos, etcétera. Y la gente del depósito está preparando pedidos. Todas las tiendas están organizadas para vender, entonces siempre lo prioritario es organizar, empaquetar los pedidos y sacar pedidos rápido. Entonces a veces esas bolsas con todos los cambios y las devoluciones quedan ahí, a veces hasta semanas.
Bueno, hasta que nosotros no las abrimos y no validamos eso, todo eso no vuelve al stock. Es plata que no tenemos a la venta. Entonces, de nuevo, es importante la coordinación entre todos los sectores. Apenas llega, yo le tengo que avisar al de calidad que venga, si es que alguien de calidad, y que revise esos productos, están en condiciones, los puedo devolver a la venta, necesitan algo. Bueno, vamos sumando tiempo, vamos sumando gente, vamos sumando costos, después tenemos que ingresar todo eso al stock, hacer ingresos, egresos, a veces no lo hacemos, no tenemos tiempo, no tenemos la prenda a la venta, alguien la quiere comprar, la prenda no está, el cliente no sabe dónde están las cosas, nos llama, más gente en atención al cliente. Bueno, y por último, ¿no? Le tenemos que hacer el reembolso o el envío del nuevo producto, de nuevo. Vienen los problemas con que no me entró el crédito en la tarjeta, hay que generar la guía del producto que sale, más reclamos, más gente, más costos. Como ven, el impacto que tiene no es menor. Y esto también repercute en los recursos que necesitamos, gente, coordinación, una coordinación bastante exhaustiva entre todos los sectores, o la misma persona que haga todo, los costos logísticos, que no son menores, los tiempos que se tardan, el margen del producto, cuando tenemos que devolver el dinero, las ventas que perdimos, a veces pasa un mes hasta que nos vuelve la prenda a nosotros, y cuando nos llega empieza la liquidación. Ese producto que tenemos ahí ya vale la mitad. Bueno, y ni hablar después de la disposición de esos productos, es decir, dependiendo del estado en el que llegan, tenemos que recondicionarlos, ponerle las etiquetas de nuevo, plancharlo, etcétera, ¿no? Y si está dañado, ya directamente descartarlo o a veces mandarlo a refaccionar o a reciclar. Y ese es el impacto en las operaciones. Después tenemos el impacto en las ventas, en lo que tiene que ver con los clientes. El 70% de los clientes dice que la experiencia de compra se basa en cómo fue tratado. No en el producto, más allá del producto que reciben, sino en cómo fue tratado durante el proceso. Y esta experiencia, como sabemos y vimos, es importante. El 77% de los consumidores, si tienen una experiencia buena, pueden recomendar nuestra marca, se inclinan a recomendar nuestra marca. Y el 89% podrían comprarnos nuevamente. Si la experiencia fue mala, en cambio, una experiencia mala, hay estadísticas de esto, una experiencia mala, cada persona se lo puede transmitir entre 9 y 10 personas. Ya no solo no logramos que sean promotores, sino que son detractores de nuestra marca. Así que entre 9 y 10 personas se enteran de que tuvieron una mala experiencia. Y vemos la importancia de las opiniones de los consumidores, en la importancia que tienen las reseñas, ¿no? A veces las reseñas, los comentarios de los clientes, hay un 92% de los consumidores que dice que las lee antes de hacer una compra, y en algunos casos está medido, llegan hasta aumentar la tasa de conversión en el 270%. Para que vean un poco cómo impacta la experiencia de compra o de postventa en los compradores. Durante todo el proceso de un cambio en una devolución, el comprador recorre un proceso, digamos, un viaje, el customer journey, ¿no? El viaje del cliente. Ese camino, ese viaje, está compuesto de puntos de interacción. Cada vez que el cliente interactúa con nosotros, eso es un punto de contacto. Y la experiencia general, esto que decíamos antes, ¿no? De cómo sentía el cliente que fue tratado, va a surgir del resultado de cómo lo tratamos durante todos esos puntos. Entonces, lo que hay que pensar, esto cambia dependiendo de la tienda, dependiendo del proceso de cada uno, puede haber otros puntos de contacto, pero en general van a ver que son más o menos estos, o estos son los principales. Tenemos que cuidar cada punto en donde interactuamos con el cliente. Hay cosas que suceden antes de que se inicie la gestión del cambio y la devolución, cosas que pasan durante y por, ¿no? Entonces, antes de iniciar la gestión, los puntos de interacción que tenemos con el cliente son la política de cambios y devoluciones, que la tenemos que tener en nuestra página, ahora hablamos un poco de eso, y el canal por el cual van a iniciar la solicitud de cambio de devolución. Durante la gestión va a estar todo lo que hablamos de los métodos de envío, de cómo lo tienen que embalar, a dónde tienen que ir, si se tienen que acercar físicamente. El seguimiento de todo eso, darle al cliente información acerca del seguimiento de todo eso y la atención al cliente que tengamos. Y una vez realizada la gestión,
Bueno, es el punto donde finaliza, ¿no? Donde le hacemos el reembolso o le enviamos un nuevo producto, o en muchos casos está bueno hacer un seguimiento post-gestión con una encuesta, etcétera, para medir la satisfacción. Entonces, en estos puntos, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Perdón. En la política de cambios y devoluciones, lo que tenemos que tener en cuenta que es lo que genera confianza en nuestra marca. La política va a ser que nos compren. Nosotros hacemos encuestas en Boris a los consumidores. El 67-70% de los consumidores miran la política y la buscan antes de realizar una compra. Y se tienen que sentir confiados para poder hacer esa compra. Entonces, importante, la política tiene que estar visible. No es que a veces yo veo y está en pregunta frecuente, más ayuda, info, y ahí aparece la política de devoluciones. No, la política tiene que estar visible, arriba de todo, bien visible. Tiene que ser clara, transparente, entendida, que se entienda fácilmente. Después está el tema de los plazos, ¿no? Que los pongo para cumplir con la ley de defensa del consumidor. No, plazos razonables, ¿no? Dependiendo del producto que tengamos, la tienda, cómo sean nuestros clientes, plazos razonables. El proceso para el cambio y la devolución tiene que ser ágil, tiene que ser entendible. O sea, tenemos que facilitarle las cosas a nuestros clientes para que puedan hacer esto de manera sencilla. Lo mismo en el inicio de la solicitud. Hay que establecer un canal claro y sencillo. Mirá, me tenés que escribir por acá y llenarme estas cosas. Y este va a ser la guía paso a paso de las cosas que vas a tener que hacer. A veces no se sabe si tienen que escribir por mail, por dónde, el mail está oculto en algún lado. Darle una confirmación rápida luego del inicio de la solicitud también es importante porque hay una cierta incertidumbre, ¿no? Uno en general no está acostumbrado a tener buenas experiencias en cambios y devoluciones, entonces ya de por sí ya te predispones mal. Te entras a buscar, bueno, a ver qué va a pasar, porque algo me van a decir que no. Entonces, si vos le iniciás, le decís enseguida, le confirmás al cliente, che, lo recibimos, mirá, ya estamos trabajando en esto, es como una manera de calmar al cliente, de hacerlo sentir bien. Instrucciones detalladas, ¿está bien? Y ofrecer alternativas para los métodos de envío. Mirá, podés venir, lo vamos a buscar a tu casa, lo podés mandar, no querés que vayamos a buscar a tu casa porque no te querés quedar clavado todo el día, lo podés mandar desde una sucursal de tal correo. Entonces, las alternativas, darle facilidades para eso, siempre también ayudan mucho y ayudan a la satisfacción. Una vez que iniciamos la gestión, bueno, esto de que hablábamos, ¿no? De las alternativas, cómo lo tienen, instrucciones claras de cómo lo tienen que embalar para mandarlo. Estos son los pasos que tenés que seguir. De nuevo, información clara, cosas sencillas, tener flexibilidad. No, esto no vino así, entonces no. Vamos a hablar después sobre si conviene emitir las guías internamente o no, o sea que los clientes los pagan. Las cosas estas son como, ¿no? Unas preguntas existenciales que todos nos hacemos, cobrar o no cobrar los costos. Después hablamos particularmente de eso, pero eso también va a influir en la satisfacción de nuestro cliente. Podemos cobrar. Hay empresas grandes que cobran. H&M empezó a cobrar, Zara empezó a cobrar. Bueno, pero lo hacen de una manera tal que te dicen, yo te voy a dar la mejor experiencia y el fee que les cobran no impacta tanto. Siempre dar seguimiento, o sea, darle visibilidad al cliente de dónde están sus cosas. Hay una incertidumbre muy grande cuando los clientes tienen que hacer un cambio, una devolución. En el momento en que ellos despachan el producto, si nosotros no les dejamos el nuevo producto del cambio enseguida, ellos no tienen el dinero, no tienen el producto, no tienen nada. Entonces hay una inseguridad enorme. Entonces, si nosotros le damos visibilidad de qué está pasando, dónde están las cosas, qué estamos haciendo, cuánto tiempo falta para que la gestión termine, todo eso también ayuda a una mejor experiencia. Y durante todo el proceso, digamos, tenemos que tener canales de atención al cliente, claros, comunicados, con un equipo informado, capacitado, que sepan del proceso, que sepan cómo es, que sepan dónde están las cosas. Para eso es importante que la información esté siempre actualizada. Si un cliente me llama, yo tengo que saber qué me compró, el número de pedido, dónde está ese pedido. O sea, es importantísimo poder dar información actualizada. Cuando termina, el tema de los reembolsos es hacerlo ágilmente, o sea, recibo las cosas, veo que están bien, ya le estoy devolviendo el dinero, y comunicarlo claramente.
¿no? O sea, nos evitamos también más reclamos, eso que hablábamos antes de ese círculo vicioso que se genera, ¿no? Bueno, mirá, lo vas a tener en la tarjeta y tenés que, si vence tal día, lo vas a ver el otro mes, y si no, o sea, comunicarlo claramente. Si es un cambio, bueno, dar diferentes opciones para el cambio, podés cambiar por otra prenda, podés cambiar por un producto, podés cambiar por un cupón, o un voucher, o lo que sea. El inventario, una gestión precisa del inventario es clave. Tenemos que las prendas que tenemos a la venta o que el cliente eligió tienen que estar disponibles, si no ahí también es un punto conflictivo. Reservar o no reservar, bueno, también es algo que vamos a hablar después, es una decisión importante. Y una vez finalizado todo, siempre está bueno hacer una encuesta, agrega muchísimo. Una encuesta, nosotros estamos midiendo la satisfacción del cliente en un punto que ya de por sí es conflictivo. Acaba de pasar por un proceso conflictivo y nosotros medimos la satisfacción ahí. Si esa satisfacción nos da bien, es que estamos haciendo las cosas muy bien. ¿Está bien? Y generalmente se les piden preguntas abiertas para que nos digan cómo podemos mejorar. Entonces eso nos ayuda siempre para la mejora continua. Esto es lo que podemos hacer en los puntos de contacto o interacciones que tenemos con el cliente. Internamente, ¿está bien? Internamente, como vimos, participan un montón de áreas. Entonces, internamente, en atención, vamos a ver en algunas de las áreas qué cosas podemos hacer. En atención al cliente, la idea sería tratar de reducir la cantidad de llamadas y contactos. Y para eso, tenemos que tener todo lo más claro, informado, explicado posible. Es decir, si nosotros tenemos una política y los procesos están claros, nos vamos a ahorrar llamadas, nos vamos a ahorrar personal, nos ahorramos costos. Unificar los canales a través de los cuales se pueden iniciar las solicitudes nos va a ayudar también a mayor centralización, a no estar duplicando, triplicando a veces las solicitudes. Entonces, esto también pasa por comunicarlo claramente. Si nosotros comunicamos claramente cómo hacer para iniciar un cambio o una devolución, bueno, los clientes van a ir por ahí. Confirmar rápidamente nos ahorra llamados, ¿está bien? Y el personal capacitado también nos ahorra, porque si nos llaman y no sabe, la persona que los atiende no le sabe qué contestar, bueno, eso va a llevar a otros reclamos, a más, más llamados, más contactos, etc. En el depósito, bueno, a veces está bueno, es importante permitir las gestiones en un lugar físico, ¿no? Más allá de que nos ahorramos los costos logísticos, hay gente que prefiere pasar por algún punto físico. Entonces, si se puede, eso a veces ayuda. La gestión precisa del inventario es clave durante todo el proceso. O sea, hay que tener el inventario permanentemente actualizado. No existe el inventario perfecto, ¿no? Pero sí actualizado, que cuando recibimos prendas las ingresamos, cuando salen prendas las egresamos. El stock siempre tiene que ser lo más preciso posible. Dentro del depósito, a veces, esto ya es más físico, ¿no? Pero la optimización del espacio, o sea, las cosas que tenemos reservadas o que nos están cambiando, devolviendo, deberían tener un lugar, porque si no después se mezcla todo y ya no sabemos qué es lo que está a la venta, qué es lo que no, y ahí empiezan los problemas de inventario que hablábamos antes. Lo mismo la coordinación y comunicación interna, esto que decíamos antes, ¿no? Si el depósito recibe las cosas y ya hay alguien de calidad mirándolo y hay alguien ingresándolo al stock, bueno, esa prenda vuelve rápidamente, ese producto, ¿no? Vuelve rápidamente al stock y ya está a la venta de nuevo y bueno, eso genera menos ventas perdidas, o sea, más ventas, no nos va a agarrar la liquidación y vamos a tener que bajar el precio, o sea, más ventas y más margen. Siempre... Perdón, se me fue la presentación. Bueno, y siempre con la información bien actualizada, ¿está bien? Actualizada y visible para el cliente, darle información al cliente de dónde estamos y a las áreas internas, dónde está cada cosa, qué tienen que hacer. Recopilar y analizar los datos de este proceso es fundamental. Eso es lo que nos va a permitir ir mejorando luego nuestro proceso. O sea, estos datos que nosotros podemos recopilar son importantísimos para después sacar conclusiones o acciones que nos van a permitir mejorar este proceso. De los datos se pueden identificar patrones, áreas de mejora. El feedback de clientes nos sirve un montón
para poder mejorar este proceso, y evaluaciones periódicas del proceso, ¿no? A veces, digamos, bueno, ponemos en marcha un montón de acciones y las dejamos ahí y ya está. Bueno, no, esto es algo que requiere periódicamente ir revisando. Pueden estar sucediendo cosas que no sabemos. Herramientas automatizadas como Boris pueden ayudar a esto, ayudan a la coordinación del proceso, ¿no? Hacen que la información esté más actualizada, poder conocer el estado, manejan la comunicación con el cliente, ayudan con la gestión del stock, etc., ¿no? O sea, todas estas cosas que vimos, todo lo que se puede automatizar, siempre mejor. Vamos a esas preguntas existenciales, ¿no? ¿Qué hacemos con las guías logísticas? ¿Las generamos nosotros o no las generamos y lo manda el cliente? Y acá no hay una respuesta que sea esto es mejor. No existe. Cada tienda tiene sus productos, tiene sus clientes, sus cualidades particulares. Entonces, cada tienda tiene que buscar cuál es la mejor respuesta para ellas, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que, pros y contras de cada uno de estos. Por ejemplo, si generamos las guías logísticas nosotros, y bueno, hay una conveniencia para el cliente. Aumentamos la satisfacción del cliente. Mira, nosotros te lo mandamos, no lo tiene que hacer, no lo tiene que llevar, y los precios son muchísimo más económicos. Pero para nosotros también podemos hacer el seguimiento de eso. Ya lo despachó, no lo despachó, sabemos dónde está. Si el cliente no nos manda eso, nosotros no sabemos todo eso. Podemos tener un mayor control sobre todo ese proceso y además se reducen los errores. Nosotros ya le mandamos la etiqueta, el tipo lo manda y nos va a llegar a nosotros. De lo contrario, bueno, puede haber algún error en ese proceso, ¿no? La desventaja de generarlo es que, bueno, los costos son más altos y tiene una complejidad operativa que conlleva el hecho de estar imprimiéndola o generando la etiqueta, mandándosela al cliente, etc. Ahora, no generar también tiene beneficios, digamos. Nos ahorramos los costos, ¿está bien? Le damos mayor flexibilidad al cliente de que lo haga desde el correo que él quiera o de la manera que él quiera, y desincentivamos cambios y devoluciones innecesarios. Muchas veces, si nosotros no generamos la guía, o vamos a ver si cobramos las guías, hay cambios y devoluciones que no harían los clientes por el costo que tienen. Las desventajas de no generar la guía, bueno, tienen que ver con las ventajas del otro, ¿no? Aumenta la insatisfacción de los clientes, perdemos el control del proceso y hay mayor probabilidad de error. Entonces, dependiendo del producto de cada uno y el tipo de cliente de cada uno, hay que ver cuáles de estas cosas convienen más. Si decimos que estamos buscando la satisfacción del cliente, y bueno, evidentemente vamos a ir por el lado de generar las etiquetas. Ahora, si nuestro producto es muy económico y la etiqueta resulta que cuesta muchísimo más caro, bueno, no sé, a veces hay cosas que se pueden hacer como directamente ni siquiera retirar el producto, ¿no? Generamos las guías. ¿Qué hacemos con los costos logísticos? ¿Se los cobramos o no se los cobramos? Entonces, de nuevo, todo tiene pros y contras. Si cobramos, vamos a recuperar un poco, vamos a recuperar el total del costo de la logística, ¿está bien? Desincentivamos los cambios y evoluciones innecesarias y sentimos como un tipo de justicia, ¿no? Bueno, está bien, no leíste bien la guía de detalles o no hiciste esto bien, entonces vas a tener que pagar el cambio y la devolución. Si no cobramos, bueno, y si cobramos, evidentemente, la satisfacción del cliente es menor, que si es gratis. Hoy todo el mundo espera que todo sea gratis igualmente, pero bueno. Esto está cambiando. Ya el cliente no está tan insatisfecho si le cobramos, porque está acostumbrado a pagar por esto. Muchas veces si nosotros cobramos los cambios y las devoluciones, estas son algunas de las preguntas que nosotros hacemos, se puede desestimar la compra. Decir, bueno, no estoy seguro, bueno, no lo voy a comprar porque si lo tengo que cambiar me cobran. Entonces puede haber alguna compra abandonada y la competencia con otros. O sea, podemos tener algún competidor nuestro que esté dando cambios y devoluciones gratuitamente y bueno, corro menos riesgo, le voy a comprar al otro, ¿no? Ahora, si no lo cobramos, bueno, un poco lo mismo. Aumentamos la satisfacción del cliente, nosotros nos aumentan los costos a nosotros, tenemos una ventaja competitiva nosotros sobre los clientes y aumentamos la tasa de conversión porque eso puede hacer que nos compren más. Pero bueno, nos llevamos los costos, esto si no lo cobramos puede
tender a que alguien abuse de este sistema. Y bueno, también todo esto tiene un impacto en el ecosistema o un impacto en la naturaleza, digamos. De alguna manera la sostenibilidad también se ve afectada. Ahora, también hay métodos híbridos, no es solo cobrar o no cobrar. Podemos decir, bueno, mira, para estos productos no vamos a cobrar, o para estos productos sí vamos a cobrar, o para estos clientes nuestros que son VIP no les cobramos, y a otros clientes sí le cobramos. Entonces, acá hay un trabajo para hacer. Este método híbrido a veces funciona, no sé, el primer cambio es gratuito, el segundo ya no. O sea, hay cosas para pensar acá, pero de nuevo, cada negocio lo tiene que pensar en función de sus productos y sus clientes. Las reservas. A ver, cuando un cliente nos pide un cambio y nos pide el producto que quiere a cambio del que él compró, ¿qué hacemos? ¿Lo reservamos o no lo reservamos? Y acá también cada uno lo piensa dependiendo del servicio que le quiera dar al cliente. Ahora, los costos de reservar son altos. Nosotros tenemos un montón de productos reservados que quizás era el último que quedaba. Entonces vienen nuevos clientes a comprarnos y no lo pueden comprar porque no está. Entonces, eso es una venta perdida. Y después, si la clienta o el cliente que quería hacer el cambio se arrepiente, tenemos que descolgar eso y ponerlo a la venta de nuevo. Y ya nos perdimos 3 ventas y eso ahora lo colgamos y no lo vendemos y viene la liquidación. Entonces, las reservas, si bien aumentan la satisfacción del cliente y nos van a permitir un punto muy conflictivo, que es cuando yo quiero algo, ¿no? y yo mandé mi producto y llega y después no tienen para mandarme lo que yo quería, eso es la falta de stock, es un punto conflictivo, eso no lo ahorramos, pero a un costo alto. Cada uno debe medir ese costo y ver si lo asume o no. De nuevo, si tenemos productos muy exclusivos y con stock muy corto, y bueno, quizás la reserva tenga más sentido. Para productos donde tenemos, no sé, mucha profundidad en la curva o lo que sea, bastante stock, y quizás ahí no haga falta reservar. ¿Está bien? También la reserva lleva una complejidad operativa importante, hay que reservarla, hay que validar esas reservas, etc. Entonces, de nuevo, no hay una respuesta así sí o no, es buenísimo o no es buenísimo, sino que puede ser muy bueno para un tipo de negocio y malo para otro, o al revés. ¿Bien? Lo que decíamos antes del análisis de los datos. El análisis de los datos, o sea, recopilar información de todo este proceso, nos va a permitir a nosotros analizar qué es lo que está pasando y cómo podemos mejorar. La información que nosotros tenemos de la venta nos va a decir qué es lo que funcionó. La información de los cambios y las devoluciones nos va a decir qué es lo que no funcionó. Entonces, deberíamos ver todo junto para poder tener una visión global de qué es lo que está pasando. Nosotros podemos analizar productos o clientes y en cuanto metemos la variable de cambios y devoluciones, ese análisis que hacemos puede llegar a cambiar. Nosotros podemos analizar un producto estrella que tenemos y calcular el margen que nos da y metemos la variable de cambios y devoluciones y si resulta que nos están devolviendo el 50%, por ser exagerado, ¿no? Pero de ese producto, bueno, el margen que nos dejaba ya no es tanto y si vemos todos estos costos que están asociados a los cambios y las devoluciones, es muchísimo menor. Entonces, y lo mismo pasa con los clientes, ¿no? Un cliente que nos realizó muchas compras y resulta que es un cambiador compulsivo y devolvió todo, bueno, el valor del cliente se reduce muchísimo, ¿no? O al contrario, vemos a alguien que cambió muchas cosas, un cliente que realizó muchísimos cambios, pero después cuando miramos las ventas resulta que es nuestro principal cliente. Entonces, la verdad de la cosa la vamos a poder analizar cuando vemos las dos caras de esa moneda. Algunas métricas de las más importantes, digamos, que podemos medir, la principal es la tasa de cambios y devoluciones. Para medirla es muy fácil, ¿no? La cantidad de unidades que nos cambiaron y devolvieron dividido la cantidad de unidades vendidas, perdón, esto está mal, ¿no? Cantidad de unidades que nos cambiaron y devolvieron sobre la cantidad de unidades vendidas. Esa tasa de cambios y devoluciones se puede calcular, bueno, por país, por industria, ¿no? Pero nosotros internamente la podemos calcular por categoría, por producto, por variante incluso. Y no hay una tasa que esté bien o que esté mal.
sino que nos va a permitir compararnos. Hay productos que, no sé, por sí mismos tienen altas tasas de cambios y de evoluciones y otros menos. Ahora, esto nos va a permitir detectar productos que tengan cierta anomalía con respecto al resto. Es decir, si nosotros miramos la categoría y vemos que hay un producto que se separa del resto por la cantidad de cambios y de evoluciones que tiene, bueno, hagamos doble clic en ese producto. Y después podemos analizar incluso las variantes. Che, vemos que el color azul tiene más cambios y devoluciones que todo el resto. Bueno, ¿qué pasa con el color azul? Entonces, esto lo que nos va a permitir es compararnos contra nuestro sector, identificar posibles problemas. No quiere decir que una tasa alta sea un problema, pero sí que quizás hay algo ahí para ver. Estos son las tasas que hoy tenemos en Boris. Nosotros en Boris hoy tendremos, no sé, como 130 tiendas. También hace 2 años que estamos operando. Estas son más o menos las tasas que nosotros estamos midiendo para las diferentes industrias. Ven que es un poco más bajo que los 25% que hablábamos antes, pero también nuestro mercado no está tan maduro como en Estados Unidos. Pero bueno, para calzado hoy estamos alrededor del 10%, indumentaria el 7%, electrónica el 3%, y después tenemos otros como mascota, decoración, etcétera, que más o menos rondan el 2,5%. Ahora, una vez que nosotros identificamos ese producto o esa categoría, eso donde había un posible problema, lo que hacemos es hacer doble clic y ahí empezamos a ver cuál es la tasa por motivo de cambio. Eso que veíamos antes de, bueno, ¿por qué nos cambian? ¿No? Y bueno, nos pueden cambiar porque les quedó mal, porque no era lo que esperaba, porque la tela no era lo que yo quería, porque el tamaño no era lo que yo me imaginaba. Entonces, cuando empezamos a medir eso, surgen otras cosas que pueden ser las causas de algún problema. Hoy yo les diría que si el 80%, 75-80% de los cambios no son por talle, sobre todo la indumentaria, que es la que tiene la tasa más alta, ¿no? Evidentemente. Pero si no son por talle, siempre hay algo que podemos hacer. Esto son las tasas de cambios y devoluciones de Boris en toda la vida que llevamos, en los 2 años que llevamos, de todas las industrias. Nuestros clientes principalmente son indumentaria y calzado. Hay otros también, pero bueno, estos son los motivos que nosotros usamos generalmente. Y como ven, acá aparece como segundo motivo, la expectativa no es lo que yo esperaba, no era como yo me lo imaginaba. Esta imagen mental que yo tenía no se corresponde con el producto que a mí me llegó. Acá siempre va a haber algo para hacer. ¿Está bien? O sea, incluso hasta por talle tenemos cosas para hacer para disminuirlo, pero el 80% de ese mínimo que lleguemos de cambios y devoluciones debería ser por talle, porque si no, hay más cosas para hacer. ¿Qué cosas podemos hacer? Si uno de los motivos, digamos, el segundo motivo por el que nos cambian es porque no era lo que esperaba, y bueno, muy probablemente tengamos que actualizar la descripción del producto, o poner fotos y videos, o poner, no sé, más detalle, o poner comentarios y reseñas, armar tablas comparativas, preguntas frecuentes. Con eso vamos a lograr que esa imagen mental que yo me hago se ajuste más a la realidad y nos vamos a evitar toda la mala experiencia o la experiencia buenísima que le vamos a dar, dependiendo de cómo lo hagamos, del cambio y la devolución. O sea, no tener que realizar ese cambio de devolución también es una buena experiencia, ¿no? Para el tema de detalles hay aplicaciones que resuelven esto. Dependiendo de la plataforma, etcétera, hay aplicaciones que tienen buenas soluciones para no solo la guía de talles, ¿no? Sino que, bueno, hay aplicaciones donde vos te sacás la foto y te dicen qué talle sos. Y con eso vamos a disminuir. O también los chatbots de asistencia en línea. Nos pueden hacer preguntas sobre los productos y nosotros se los vamos a contestar. Bueno, en conclusión, y ahora después pasamos a preguntas y respuestas, pero los cambios y las devoluciones son una parte integral de la experiencia de compra. No van a desaparecer, están ahí. Conllevan problemas operativos complejos y costos altos, con lo cual tenemos que hacer algo, pero además son una oportunidad de retener, fidelizar clientes y aumentar las ventas. Entonces,
si nosotros solucionamos esto, no solo nos ahorramos los costos y hacemos la operación y aumentamos los márgenes, sino que además generamos más ventas. Transformamos ese círculo vicioso en un círculo virtuoso. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Cuidar todos los puntos de interacción con el cliente, orquestar, ¿no?, o coordinar el trabajo de todas las áreas que participan y de todos los procesos que participan, y estar permanentemente analizando los datos y evaluando el proceso para ver cómo mejorar. Con Boris, esta aplicación que arrancamos hace 2 años, intentamos dar solución a estas cosas. Entonces, muy rápidamente, ¿cómo funciona Boris? Boris tiene un portal de autogestión donde los clientes van a poder entrar, es un canal único de inicio, como decíamos antes, donde muy sencillamente, sin ni siquiera tener que estar explicándole demasiado de los pasos, pueden entrar y autogestionarse su solicitud, con lo cual no hace falta gente de atención al cliente para que un cliente pueda decir, mira, yo quiero cambiar esto y quiero que me lo vengan a buscar a mi casa. Una vez que el cliente generó esa solicitud, eso pasa a una consola, que es la vista que va a tener la marca sobre todas las solicitudes que se abren, en donde vamos a poder hacer el seguimiento, esa coordinación que estábamos diciendo que era importante de la solicitud. ¿En qué estado está? ¿Qué área tiene que trabajar? ¿Esto ya pasó? ¿Esto no pasó? Bueno, eso lo vamos a poder seguir. Dependiendo del correo con el que trabajen, Boris está integrado con algunos correos, entonces las guías se pueden generar automáticamente, nos ahorramos todo el trabajo de las guías, la comunicación con el cliente se hace automáticamente, lo mantenemos informado de los estados, etcétera, todo el tiempo. Y por último, en Boris nosotros les mandamos unas estadísticas para que puedan ir viendo esa tasa, la cantidad de cambios y devoluciones por motivo, los productos más cambiados, los productos más devueltos, para poder trabajar en el proceso y lograr ir optimizándolo y teniendo cada vez menos cambios y que sea más económico gestionarlos. Así que bueno, eso por ahora. No sé si tienen preguntas o no. Bueno, no sé, parece, o fue muy claro. Pero bueno, nada, si no hay preguntas, entonces nada, muchísimas gracias por venir. Próximamente les van a mandar el material de la presentación a todos los que, en ese mismo mail, todos los que quieran van a poder tener una sesión de consultoría de cambios y devoluciones para sus tiendas. Y bueno, van a estar mis datos, así que bueno, cualquier cosa a su disposición por lo que necesiten. Así que bueno, muchas gracias.